Miren, amigos, la UNESCO es una dependencia de las Naciones Unidas. Dio a conocer hoy un informe sobre la situación de la educación en América Latina. Algunos países aparecen muy bien posicionados, como es el caso de Cuba, cuyos estudiantes están por encima de la media latinoamericana, pero en otros casos hay países como Argentina y República Dominicana que no aparecemos tan bien. Dice que República Dominicana ha logrado avances, dice este informe, en el aprendizaje en los niveles primarios, pero continúa por debajo del promedio de la región y el país mantiene una alta proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño. Así lo establecen los resultados del estudio regional comparativo y explicativo ERCE 2019, dados a conocer este martes por la UNESCO y que incluyó evaluaciones a estudiantes de tercer y sexto grado de 16 países de América Latina. República Dominicana presenta mejoras en todas las áreas evaluadas, tanto en tercer como sexto grado, respecto del estudio anterior, realizado en el año 2013, principalmente en matemática en tercer grado. Sin embargo, los resultados alcanzados continúan por debajo del promedio de la región y el país mantiene una alta proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño. El estudio, dado a conocer por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluaciones de la Calidad de la Educación, IRCE, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago de Chile, precisó que en lectura de tercer grado los estudiantes dominicanos obtuvieron 624 puntos, porcentaje que es inferior a los 697 puntos del promedio regional. Además, el país obtuvo un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel 1 de más bajo desempeño, 80.1%, que es el promedio regional, 47.7%. Sin embargo, respecto del estudio de 2013, se incrementó la proporción de estudiantes en el nivel cuarto de alto desempeño de 2.2% a 4.4%. En sexto grado, los estudiantes dominicanos de la lectura alcanzaron 644 puntos, inferior al promedio regional de 696 puntos. En matemáticas, en tercer grado, el estudiantado dominicano obtuvo 624 puntos, resultado que es inferior al promedio regional, que es de 698 puntos. En sexto grado, los estudiantes alcanzaron un promedio de 636 puntos, resultado que es también inferior al promedio regional, que es 696. Y en ciencias, en sexto grado, las niñas y niños dominicanos obtuvieron 649 puntos, resultado igualmente inferior a los 702 puntos, que es el promedio regional. Quiere decir, Parriuso, que a pesar del pacto por la educación, a pesar del 4% del Producto Interno para la educación, a pesar de los esfuerzos que se realizan en las aulas, principalmente en el nivel de enseñanza pública, República Dominicana todavía sí tiene que seguir apurando y mejorando la calidad educativa. Ha sido una persistencia este discurso de que hay que mejorar la calidad de la educación, pero cuando se conocen resultados como este de la UNESCO, uno dice, bueno, estamos arando en terreno en el mar, porque la verdad es que todavía estamos muy por debajo del promedio regional en ciencias que son básicas en lo que se refiere a la enseñanza. Y bueno, te repito que Cuba, por ejemplo, está por encima del promedio regional. Los estudiantes cubanos están por encima del promedio regional, pero Argentina y Ecuador, según este estudio, quedan igualmente muy mal, al igual que República Dominicana, porque dice que avanzamos en algunas asignaturas, no así alcanzando o superando lo que es la media regional. Hay una realidad de la cubana, porque desde hace mucho tiempo de Cuba se viene diciendo, viene rindiéndose ese informe, no varía, todo lo contrario, se mantienen estables y más en crecimiento. Recuerdo al expresidente Leonel Fernández, ahora que no estamos en campaña, ni estamos hablando de cosas de estas, recordar que él decía
Bueno, recuerdo que, que el expresidente Fernández hablaba mucho cuando lo atacaban respecto a la inversión en educación, cuando se discutía el tema de mayor dinero para educación, que el tema no era esencialmente dinero, que había que fajarse a discutir el cómo elevar la calidad del sistema de la educación dominicana. Él habla mucho de la calidad. Hay amigos que en privado entienden que República Dominicana para poder superarse en este asunto en materia educativa tendría que aliarse a los cubanos y eso quiere decir traer personal cubano y entrenarnos a nosotros, porque entre nosotros mismos no vamos a buscar solución a ese tema de la educación. Hay mucha gente aquí en República Dominicana muy especializada, mucha gente que sabe muy bien qué ocurre en el sistema educativo, pero aquí vivimos en un país en que nosotros mismos no se nos respeta la autoridad en las materias en que podemos conocerla. Prefieren a quien sea que venga, prefieren reivindicar a Colón antes que reconocer que cualquiera de nosotros puede ser útil. Y eso ocurre, pero mientras tanto, como los cubanos han dado buenos resultados, bueno, vamos a traer cubanos que nos ayuden a elevar la calidad de educación nuestra, porque aquí el sistema nuestro, yo he dicho muchas veces, que está operando sobre un esquema que data de la revolución industrial, desde el siglo XVIII. Bueno, lo cierto es que independientemente de las causas a las cuales se le atribuye el bajo desempeño docente en las escuelas dominicanas, porque ese nivel del estudiantado dominicano tiene una explicación y lo tiene en la calidad docente. Si hablamos de calidad de la educación, hay que empezar por ahí, hay que partir de la formación y la preparación del docente, es decir, del maestro. Usted recuerda el escándalo que se armó aquí en República Dominicana con esto del concurso de oposición docente que convocó el Ministerio de Educación, donde el 95% de los aspirantes a ser designados profesores en las escuelas de República Dominicana sencillamente se quemaron. Ha habido muchas explicaciones tratando de justificar este alto porcentaje de profesores que no pudieron pasar esa prueba, pero la verdad es que la parte, yo diría, que representa la debilidad del sistema educativo dominicano precisamente está ahí, en la formación docente. Y ahí siempre se ha dicho que se implementan programas para mejorar la formación del docente, pero al parecer estos programas no tienen un gran impacto en lo que es la calidad de la enseñanza pública, pero hay que seguir apostando a mejorar. Esto no debemos cruzarnos de brazos y lo fundamental es continuar apostando a esto, porque ahora se están celebrando concursos para designar a un maestro, pero en los tiempos de nosotros, Barriuso, un maestro entraba a dar clase y muchas veces lo hacía porque necesitaba el salario para ir a la universidad a costearse su formación académica, pero habían profesores de vocación, habían profesores de sentimiento y esos profesores realmente enseñaban y formaban al estudiante. Y yo pienso como que esa cultura se ha perdido, ¿verdad? Bueno, a esos profesores de antaño le decíamos maestro, que con esto le guardaba una gran diferencia entre un profesor y aquellos. Sí, así ¿Verdad? es. Bueno, pasando a otro tema, porque es un tema interesante, pero no podemos Sí. eh, sí, castigar a los amigos televidentes solo con el tema educativo. Bueno, hoy la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el 11 de enero del próximo año el conocimiento de apelación a 5 implicados en el caso de lavado de activos proveniente del narcotráfico denominado por el Ministerio Público como Operación Falcón, de 23 personas que fueron imputadas en septiembre pasado. 6 se presentaron hoy ante el tribunal en el Palacio de Justicia de Santiago para que sea revisada la prisión preventiva que están cumpliendo como medida de coerción. Tan solo uno de esos 6 se le conoció la revisión, mientras que la de los otros 5 fue reenviada para el martes 11 de enero del año 2022. Y en Estados Unidos, Barriuso, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel,
fue condenada este martes a 3 años de cárcel por un tribunal estadounidense en Washington tras haber admitido el pasado junio que colaboró en el imperio de drogas de su marido y declararse culpable de 3 delitos. Emma Coronel Aspiro, de 31 años, fue encontrada culpable de conspirar para traficar cocaína, metamfetamina, heroína y marihuana. Además de los 36 meses de cárcel, fue condenada a 4 años más de residencia vigilada. Bueno, ella dice que ella admitió sí que fue culpable, que cometió esos delitos, pero en su defensa alegó que tenía 17 años de edad cuando conoció al Chapo Guzmán, se casó con él. Dice que ciertamente lo ayudó a escapar en el altiplano cuando se escapó de la cárcel de máxima seguridad en México. Ella lo ayudó a escapar, puso un dispositivo en la comida que él pudo, es una especie como un rastreador. A través de ese rastreador, los ingenieros que hicieron el túnel por donde él se escapó de esa cárcel lograron ubicar justamente el lugar donde él se encontraba dentro de la cárcel, y por eso hicieron el túnel directamente hasta ese recinto, y así el Chapo Guzmán pudo realizar una espectacular fuga de esta cárcel que se llama La Planicie, me parece, ¿verdad? Bueno, mientras tanto yo veo como que la esposa de este señor, el Chapo, qué sé yo, bien, quien sea, esta señora está pagando unas circunstancias. Como ella dice, llegó jovencita, recordemos cómo es la vida de esos capos, de esas personas, esos entornos, más esas muchachas muy jóvenes, y cómo quedan envueltas en una situación que cuando vienen a sacudirse, perdón, ya están atrapadas y son víctimas muchas veces de circunstancias. Bueno, así es. Víctima de circunstancias, pero también las atraen otra cosa, es decir, la buena vida. Lo cierto es Perdón. que tú te arriesgas, pero mientras tanto disfrutas de una buena vida. Eh, Mira, hay otro informe hoy, un organismo internacional, que habla de una segunda pandemia que está impactando a América Latina, y dice que es el hambre. El hambre, dice, de un 30 o 20% este año en relación al 2020. Dice que en América Latina el hambre se ha convertido en una pandemia paralela a la del COVID-19, al alcanzar en el 2020 casi a 60 millones de personas en la región, un 30% más que en el año anterior y la mayor cifra de los últimos 20 años, según alertó la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Más de 59.7%, más de 59.7 millones de personas padecieron hambre el año pasado, un 9.1% de la población total de la región, según indicó el último informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lo que se traduce en 13.8 millones más que en el año 2019. Es decir, que América Latina, en vez de disminuir, de combatir lo que es el hambre, ha aumentado el hambre. Y esto no se le atribuye a la pandemia, porque la comparación que se está haciendo con el año inmediatamente anterior a la pandemia, Barriuso. Esto es un reflejo, esa agudización es un reflejo de la situación actual de la pandemia, porque por un lado los gobernantes se cantan y se lloran, porque ese informe lo que te está diciendo a ti es un mentir, está tratando de decirte a ti, mira, toda la economía está creciendo, es verdad que hay estos indicadores, pam, 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 pero hay una población que se está quedando fuera de todo el engranaje y en consecuencia no está teniendo acceso a la alimentación. Cuando hablan de acceso a la alimentación no es que se come un plátano, no es un plátano, sino en función de estándares internacionales respecto de la nutrición. En consecuencia hay una población que no tiene el dinero que tenía al 19 y
y tampoco tiene el trabajo, tampoco tiene empleo, no tiene la forma de vida. Entonces toda su calidad ha mejorado significativamente. Así que lo veo, así que veo el cuadro este. Sí, y estos datos son interesantes. Aquí dice, por ejemplo, que la batalla de la malnutrición, dice que Haití, Venezuela y Nicaragua son los países con mayor prevalencia de hambre, con un 46.8%, 27.4% y 19.3% respectivamente, seguido por Guatemala 16.8% y Honduras 13.5%. El resto de países registraron una prevalencia inferior al 10% y menor al 2.5%, que es el caso de Brasil, Cuba, Uruguay y agregó la institución. La cifra, hay que llamar la atención sobre esto. Es decir, Cuba, que es un país que donde el efecto del bloqueo ha hecho impacto, Cuba está muy por debajo, digo, no está en la misma situación de países que como por ejemplo Brasil, Nicaragua, Guatemala y Honduras, porque el caso de Haití ya es sabido que es una situación recurrente históricamente. Dice que las cifras son del informe Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021, una publicación conjunta de la FAO con otras entidades como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, OPS, o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Lo cierto es, Barriuso, que habrá que hacer algo porque tenemos ya mucho tiempo, sobre todo en la región de América Latina, anunciando políticas públicas inclusivas, que de alguna manera que reflejen el crecimiento de los países de la región. Pero esas políticas públicas inclusivas, como dije al principio, como dije más adelante en el espacio, realmente como que el resto de la población vulnerable nunca la siente, nunca le llega, y por eso se dan estas estadísticas lamentables en toda la región. No sé Bueno, si sí, entienden lo que quiero decir. sí, yo entiendo, entiendo. El detalle que yo a esto le agrego que hay un elemento muy significativo, que es el tema de la pandemia. El COVID destruyó todo, toda América Latina, cualquier programa, cualquier cosa, ha destruido todo. Recordemos que hubo todo un año, 365 días y su ñapa, que cada quien se la pasó en su casa como sin saber qué hacer. No había un destino, no había un norte, nada. Eso es un problema. Bueno, y sigue siendo un problema. Bueno, Barriuso, el béisbol nos dejó concluir completo el programa. Sí, Esta tarde. ahí lo Así noté. que no sé qué condiciones, parece que la lluvia nos favoreció para La que lluvia, esta sí. situación se diera. Sí, pero a los amigos televidentes, muy agradecidos de su sintonía. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para mañana miércoles a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros aquí en esta propuesta de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.